and arbitrary darkness counselors. I shut my eyes and all rest. I dream of the suddenly struck his silence. Cut the skies was fire. Sits and sounds never shines. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al episodio número 19, Desapariciones Misteriosas, parte 2. Por supuesto, de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Como cada sábado, conversando junto con Mauricio, que acaba de aparecer misteriosamente en el set virtual de Insomnia. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Pues así que ya estamos acá instalados en el estudio de Insomnia. Para comenzar, bien decías, con un capítulo que es a petición de la audiencia. Y Sí. eso me pone contento porque vamos a seguir instando a que la gente que nos escucha también participe para ver qué temas también les interesan para que vayamos profundizando. Antes de comenzar, quiero saludar a toda nuestra audiencia, obviamente, y agradecer también a esos fieles seguidores que nos esperan y también a estos nuevos oyentes que se integran a la comunidad de Insomnia. Se nos había ocurrido con Mauricio, tiempo atrás, la posibilidad de hacer una comunidad, un grupo de WhatsApp, para que ustedes ahí nos escriban y nos manden sus audios también, para que los podamos poner acá en el podcast. Sería súper bacán porque también reforzaríamos un poco la comunidad de Insomnia, así que se formaría un núcleo bastante bueno, creo yo, para los episodios. Sería como la bola de cristal, pero más directa. Las personas desaparecen todos los días y desafortunadamente algunas de sus desapariciones siempre serán un misterio sin resolver. Cuando hay un patrón en el tipo de víctimas que desaparecen, la policía generalmente cree que es obra de un asesino en serie. Pero en el caso de Missing 411, la explicación de estas desapariciones podría ser algo completamente diferente. Hay un tipo que se llama, que quién sería el que está detrás de este fenómeno, se llama David Paulides. Es de origen gringo estadounidense, un ex detective de policía que se ha dedicado a investigar casos de desapariciones en la naturaleza durante años. El tipo lleva años investigando estos temas y él escribe una serie de libros que precisamente se llama Missing 411 y ha suscitado varios debates sobre patrones extraños sobre desapariciones, causas inexplicables. Y también dentro de su serie de libros trata explicaciones paranormales. ¡Wow! Es un tema que ha generado escepticismo y también ha sido un desafío para también la comunidad científica y todos los escépticos sobre el tema, porque hay casos que sí están bien tirados de las mechas. Ahora, ¿quién será el enigmático David Paulides? Él es el típico, para que ustedes se hagan la idea, es el típico policía que jubilado se dedicó a lo que realmente le llamaba la atención. Prestemos atención a esto. Él trabajó durante más de 20 años como oficial de policía en California, ¿ya? Y también se desempeñó como investigador senior en la Oficina de Servicios de Desarrollo de Personal del Departamento de Policía de San José. Luego de esto, una vez en su retiro, él se empezó a interesar en los casos de personas desaparecidas en áreas remotas. Y ahí es cuando él comienza a investigar una serie de incidentes en las montañas rocosas justamente del sector de California. Ahora, él desarrolla una serie de 4 libros titulado Missing 411 y en el cual se centra en recopilar casos de personas desaparecidas en parques nacionales y áreas silvestres no solamente de Estados Unidos sino de todo el mundo. Él ha argumentado que en estos casos existen, digamos desde su vista como policía retirado, existen patrones inusuales, ya, como por ejemplo la falta de algún rastro para seguir, ¿cierto?, las huellas de esta persona, la desaparición repentina y la conexión con la proximidad a fuentes de agua. Mira qué curioso. Sí. Ahora, los libros también, al igual que los mismos casos, han generado interés y al mismo tiempo especulaciones y controversia, que ha llevado a debates sobre la seguridad en la naturaleza o la planificación, ¿cierto?, de actividades al aire libre. Por ejemplo, durante la concepción de estos 4 tomos, ¿ya?,
mucha gente se preguntó si era seguro salir, por ejemplo, a acampar, salir a escalar o hacer el típico picnic familiar en estos parques nacionales como Yosemite, Yellowstone, ¿ya? Por el temor de perderse y sumarse a la lista, ¿cierto?, de los 411 desaparecidos de los cuales tratan estos 4 libros. Ahora, lo que llama la atención, porque, ¿cierto? Hemos hablado de que es un policía retirado, luego de 20 y tantos años de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué él decide investigar estos casos? Ahora, lo que llama la atención, porque hay una historia muy buena detrás de todo esto, ¿por qué él se empieza a interesar en esto? Bueno, bien decías tú que este tipo, después de jubilar, empieza con su serie de libros de Missing 411, pero él siempre tuvo una inclinación por investigar fenómenos extraños. De hecho, en un momento dado, él estaba creando un nuevo libro sobre el legendario Pie Grande. Entonces, mientras él estaba en esta investigación sobre Pie Grande, decide entrevistar al personal de parques nacionales de Estados Unidos, Ajá. y encuentra un guardaparque en particular, donde inicia una conversación que es digna, pero digna de una película de suspenso. A ver. Sabes que se junta con este guardaparque, y durante una conversación este parque le comenta que habían recortes presupuestarios en los parques nacionales. Y él decide compartir a Paulides una información que a Paulides lo deja pasmado, porque resulta que cada año, bueno, ocurren decenas de desapariciones en áreas turísticas en los parques de Estados Unidos. El tema es que estos casos, o muchos de estos casos, quedan marcados como sin resolver. Pero esto trae una razón de fondo igual, porque no se debe a que el gobierno o los policías lo dejan sin resolver porque sí nomás, porque no se encontraron pruebas, O porque porque, se cerró el caso nomás, o ¿cachai? porque se cerró el caso, Claro. claro, sino que los dejaban sin resolver debido a una orden directa del propio Servicio de Parques Nacionales. Y la Ya. intención detrás de esto era mantener estos incidentes como en secreto, porque lo que querían evitar debido a los recortes presupuestarios era que el público se alarmara, ¿cachai? Y Ah, por ya. ende, si, Ya. si el público se alarmaba, esto Iba iba a a dejar afectar de ir, po. obviamente los ingresos Claro. de la gente en los parques, ¿cachai? Cacha. Entonces ahí Pauli empieza con esta investigación, porque le llama mucho la atención, y empieza a encontrar casos similares en lugares distantes, en Noruega, en Tailandia, en Brasil, y ahí empieza a tejer una intrigante teoría, por llamarlo de alguna manera, donde estas desapariciones podrían formar parte de una posible conspiración a nivel internacional. Ya. ¿Cachai? Según Pauli, existe una trama oculta que conecta estas misteriosas desapariciones en todo el mundo. Oye, Mauricio, Eh, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo, cuando tú hablas de conspiraciones hacia nivel internacional, ¿cómo que te imaginas tú? Como que los gobiernos están unidos, ¿Ya? para evitar que estos casos salgan a la luz. Oye, yo por ejemplo la pensaba mientras te escuchaba y decía, imagínate si hay como pongámosle una mafia o los poderes fácticos que de repente salen como en estas Claro. conversaciones y quizás las personas que desaparecen tienen alguna cualidad especial que ellos están buscando. Sabes que igual lo había pensado, pero de repente me parece muy tirado a las mechas. Sabes que podría ser cierto, pero igual es como súper curioso, así es como que cada persona posea algo que estos poderes fácticos andan buscando. Quizá o teorías casi conspirativas sean como el proyecto Blue Beam o el HARP, que igual está en Estados Claro, Unidos. Pero llama la atención porque yo me imagino a este policía, a David, como la típica escena cuando está el policía como en su oficina o en la casa, ¿cachai? Con este montón de fotos de personas desaparecidas en la pizarra y empieza a unirlos así, ¿cachai? Como este se perdió acá, tal claro, así como fecha, tal, y maquinando toda esa cuestión, porque tengo entendido que ahí lo vamos a ver más adelante, de los 411 ya superaron los 1000 casos. sí, pues de hecho, bueno, este tipo, cuando empieza esta investigación,
Él titula la investigación como Missing 411 porque precisamente son 411 desaparecidos los que él empieza a investigar en un principio. Y la conclusión principal es que estas víctimas parecieran como evaporarse en circunstancias extrañamente similares, ¿cachai? Claro. Y acá es donde este tipo se empieza a meter y empieza a buscar respuestas en parques emblemáticos, por ejemplo en Yosemite o en Yellowstone. Y cuando trata de buscar la información en estos representantes de estos parques, tratando de entrevistarlos, se encuentra con lo que él llama murallas de silencio. Porque estas entidades afirman que no conocen nada, que no saben nada, y que el Departamento del Interior de Estados Unidos no tenía registro sobre estas personas desaparecidas Como que nunca en los ocurrió parques eso. nacionales. Como que nunca ocurrió, ¿cachai? Son casos coincidentemente, son pura coincidencia básicamente, Claro. ¿cachai? Y ahí este tipo se empieza a meter así como más de lleno y descubre como indicios de desapariciones que se concentraban en regiones geográficas como específicas, ¿cachai? Por ejemplo, en Estados Unidos sería en California, el Colorado, Washington, Michigan y Arkansas, si no me Ajá. equivoco. Pero bien decías tú que, claro, al principio eran 411, pero esto creció hasta la cifra de 1000 casos, ¿cachai? Wow. Y en todos estos incidentes, las conexiones y los patrones tenían una red media extraña que los vinculaba, que vinculaba estos casos, según Pauli, de manera inconfundible, ¿cachai? Ahora, yo siempre he pensado y he dicho así como, ¿cuáles son estos patrones que señala la investigación? Porque son varios y hay algunos que son también bien tirados a las mechas. Ya, David Paulitz publica o señala más bien 5 tipos de patrones que se repiten dentro de su investigación. ¿Ya? El primero de ellos es el comportamiento inusual de los perros que se ocupan, ¿cierto?, en la búsqueda y rescate de estas personas desaparecidas. Fíjate que el principal comportamiento anormal en estos perros que están entrenadísimos, ¿cierto?, para lanzarse sin dudarlo al rastreo de estas personas desaparecidas. El primer comportamiento es que presentan un comportamiento que desconcierta a los rescatistas. Por ejemplo, algunos de ellos son incapaces de seguir el aroma de la víctima, de la persona a la cual se está buscando. Muchos de ellos han presentado desconcentración en las labores. Muchos de ellos se han desorientado también mientras hacen labores de búsqueda y rescate, llegando al punto de extraviarse o perderse ya en el terreno y nunca más los han vuelto a ver. ¿Cómo será el tema de que algunos de ellos niegan ya rotundamente a seguir cualquier tipo de rastro? Y ojo acá, porque muchos testigos aseguran que estos perros pueden hacer la investigación, pero llegan hasta cierto punto. Es como que hay una barrera, ¿no? No sé si invisible, por decirlo así, que los perros se detienen y rehúsan a seguir y bajan las orejas, ¿cierto? Y se ponen en posición como de que hay algo que los atemoriza. Sí, sabes que yo me pregunto harto así como, ¿cuál es esa barrera? ¿Cachai? Como que yo me imagino un perro, o de repente los, no sé, por los que ves en la tele, así como entrenados para estos tipos de casos, ¿cachai? Mm. Que tú veías los perros que van así como de lleno a donde está el aroma. Sin Entonces, pensarlo, de lleno van a buscar. claro, como que me imagino este caso y de repente digo, ya un perro que está siguiendo el rastro y de repente se queda quieto en un lugar y no quiere avanzar más. ¿Qué es eso Pero que...? no olvidemos que los perritos y la mayoría de los animales son sensibles a otras cosas que los humanos, Sí, ¿no? po, sí, po, ¿Cachai? Capaz esos perros están en perciben algo más presencia, extraño igual. claro, hay algún peligro que nosotros los humanos no podemos ver, Mm, ¿cachai? Luego tenemos todo el patrón, ¿cierto? El comportamiento normal de los cuerpos en sí. Fíjate que cuando desaparecen estas personas, se hace la búsqueda, el rescate, la examinación de las zonas donde presuntamente estas personas desaparecen y no encuentran nada, ni huellas, ni rastros de pelo, de ropa, sangre, nada. Curiosamente, después de varias horas o días, semanas de búsqueda,
pese a que intentan buscar con perros, con helicópteros, con todo lo que tienen a la mano, los cuerpos aparecen solos. Y lo que más llama la atención es que aparecen intactos en zonas que son muy transitadas. Por ejemplo, carreteras, senderos, playas, ¿ya? O en zonas donde ellos pasaron miles de veces y no encontraron nada. Bueno, en esos lugares finalmente aparecen los cuerpos de las personas que se presumían desaparecidas. Algo muy notable es que si bien ellos examinan ciertas zonas que vuelven a pasar y vuelven a pasar, nunca sintieron el olor a putrefacción de un cuerpo o nunca se dieron por aludidos, ni siquiera los testigos o las personas que andaban cerca de la presencia de algún cadáver ciertos minutos antes del hallazgo del cuerpo. Lo más inquietante porque, por ejemplo, yo lo relaciono a lo que, al primer comportamiento inusual, por ejemplo, de los perros de búsqueda. Entonces imagínate un equipo profesional de rescatistas, ¿cachai? De gente experimentada en el tema, que se acompaña con perros, ¿cachai? Que pasa por un sector, el perro queda pasmado, no quiere seguir, ¿cachai? Ya revisaron la zona y de repente el cuerpo aparece como si estuviera ahí al lado, así es Y como ojo, que... exactamente, aparecen al lado y es más, aparecen en la mayoría de los casos al lado de senderos o caminos, ¿cachai? O carreteras, ¿cachai? Que son muy transitadas. También una característica de del caso, ¿cierto? Del Missing 411, creo que es como la más notable, que los cuerpos suelen aparecer en lugares muy altos, de zonas muy elevadas. Estamos hablando de que si una persona se notifica desaparecida en un bosque, el cuerpo suele aparecer en cerros, en montañas, en quebradas, en lo alto de un barranco, en acantilados, ¿ya? Por lo que muchas personas dicen que estos cuerpos fueron o llevados ahí o puestos intencionalmente, ¿ya? Ahora, lo curioso de esto es que la mayoría de las personas que desaparecen tienen nula o muy poca experiencia en lo que es escalada. Recordemos que dentro de los 411 casos, ¿ya? Hay niños muy chicos, estamos hablando de los 2 años, 5 años, que lógicamente no tienen las habilidades ni el conocimiento para hacer una escalada a un cerro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo que llama la atención, que aparecen estos cuerpos repentinamente en lugares muy altos, en zonas rocosas de difícil acceso, incluso para personas que tienen una experiencia vasta en lo que es la escalada. A mí hay uno de los patrones que me llama la atención que tiene que ver con los patrones climáticos, de los que habla Paulides, porque este tipo al investigar observa patrones climáticos inusuales que parecen estar relativamente relacionados. ¿Ya? Por ejemplo, como los cambios repentinos y drásticos del clima, lluvias torrenciales sorpresivas, tormentas eléctricas, niebla densa, tormentas de arena, ventisca. Y esto ocurre a pesar de que el clima anteriormente estaba despejado incluso horas antes, ¿cachai? Eh, entonces es cuático que se formen fenómenos que son obviamente intrigantes por el clima extremo y a menudo resultan accidentes aéreos, ¿cachai? Esos climas como, no sé, caídas de avioneta, helicóptero. Y esto ocurre a la hora siguiente de las desapariciones reportadas o durante los procesos de investigación. Wow. Entonces como que acá pareciera haber algo que un poco escala más allá la búsqueda, ¿cachai? Claro, yo por ejemplo lo veo, esto como de película, tanto, Sí, tanto como David empieza a investigar como los patrones en sí, porque es como, no me acuerdo, había una película que se trataba de, creo que del HARP igual, de esta máquina que puede provocar terremotos y toda esa cosa, pero sí. los Que hace los supuestamente, cambios de presión en la claro que atmósfera. hacerlo, y supuestamente lo hacían para encubrir acciones bélicas o pruebas de armas nucleares, ¿cachai? Me acabo de acordar de un caso que no lo vamos a hablar precisamente hoy día, pero, Ya. o sea, de hecho hay dos casos que me llaman mucho la atención, que uno, por ejemplo, es de un caballero que desaparece y lo encuentran como si lo hubiera atacado algo, ¿Ya? pero curiosamente su ropa parece doblada. Sí, 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 sí. Entonces eso Al lado a mí del cuerpo. me Sí, llama sí, la sí. atención. Y hay otro caso de un tipo que lo encuentran y al momento de hacer la autopsia dicen,
Oye, pero el cráneo muestra como si hubiera caído desde el cielo, Claro, un ¿cachai? golpe, claro. Entonces, y lo encuentran de repente en un valle así donde no tenías ni siquiera dónde caerte, po. El tema de las víctimas en sí es una carpeta, un apartado interesante. ¿Por qué? Porque no siguen patrones que tú puedas, por ejemplo, trazar una línea de investigación y decir, mira, sabes que desaparecen gente de esta edad, o de este género, o de este estatus social. En este caso, de distinto estatus social, de distintas edades, de distintas nacionalidades, ¿ya? De distinto coeficiente intelectual también. Pero hay un rasgo que es muy notable y que se repite mucho, que es que las víctimas suelen ser encontradas sin ropa. Ya ni siquiera ropa interior, nada, totalmente desnudos, ¿ya? Y los cuerpos totalmente intactos, ¿ya? Esto es sumamente sorprendente porque este fenómeno también se da en los niños que han desaparecido y vuelto a aparecer sus cuerpos, ¿cierto? Porque son niños muy pequeños que no tendrían la capacidad, ¿cierto?, de sacarse su propia ropa. Estamos hablando de niños muy pequeños que, ¿cierto?, los visten, los abrigan y no tendrían la capacidad de sacarse los abrigos, sacarse las chaquetas, sacarse los zapatos, ¿cierto?, para quedar completamente desnudos cuando los encuentran. Ahora, en algunas ocasiones, y esto es lo que hablábamos en delante, que yo creo que es un dato clave en esto, sabes que la ropa se suele encontrar perfectamente doblada y apilada al lado de los cuerpos que se encuentran. Me vas a creer que el mayor porcentaje de personas que han sido reportadas como desaparecidas en el 1411 son de ascendencia alemana o austríaca. Oh, ¿Cachai? Y acá otro dato freak, el que yo te decía. Hay un acto que es el de recolectar estos frutos silvestres, ¿cierto? En estos bosques, ¿ya? en estos parques. Y este juega un papel muy importante en la desaparición de estas personas. Porque la mayoría de los testigos que vieron por última vez a la persona que desaparece es cuando la víctima dice voy a recolectar tal cosa, voy a recolectar bayas, voy a recolectar moras, frutillas, lo que sea. Y en ese acto de separarse del grupo a ir a buscar, a recolectar estos frutos, es donde desaparece. ¿Ya? Oh, Entonces, también hay personas, más que nada testigos, que dicen que la persona antes de desaparecer finalmente presenta signos o malestar corporal, por ejemplo, cansancio, dolores de cabeza, ¿cachai? Síntomas que presentan antes de desaparecer. sí. En algunos casos, simplemente no se presenta ninguno de estos comportamientos y simplemente la persona desaparece. Como decía David, es como que si se evaporase la persona. Sí. De repente los otros que acompañan a la salida se dan vuelta y no lo ven más. ¿Cachai? Qué Y heavy, lo que weón. más llama la atención, y con esto vamos a saltar a otro punto importante, es que ni siquiera hay algo que tú puedas decir, oye, ¿sabes que escuchamos algo antes de que esta persona desapareciera? Así como escuchar, no sé, un grito de una caída o algo así. Claro, un grito o pidiendo ayuda o el sonido de algún animal, ¿cachai? De algún depredador. Claro. Porque recordemos que en estos bosques de Estados Unidos hay osos, hay pumas, hay, qué sé yo, pues, lobos, hay de todo, Mm. ¿cachai? Ni siquiera eso, como para que alguien se diera cuenta, oye, ¿escuchaste eso? ¿Cachai? Y ahí desapareció Es la persona. como que estas desapariciones ocurren en completo silencio, así. Totalmente. Y sabes que hay el último punto, el último patrón, tiene que ver con la geografía, en donde suceden, ¿cierto? Estas desapariciones que ya lo hablábamos que casi siempre son en áreas rocosas, ¿ya? En áreas donde hay mucha roca o mucho granito, ¿ya? Por ejemplo, en el Parque Nacional de Yosemite destaca como un punto muy alto en el número de desapariciones, ¿ya? Y hay algo que resulta llamativo, que este parque es uno de los principales fuentes naturales de granito, Ah, ya. ¿cachai? Otra característica que es común la presencia de agua.
es lo que hablábamos en que delante, es lo que hablábamos delante. que de repente desaparecen y aparecen estos cuerpos en lugares donde hay lagos, donde hay ríos, donde hay pantanos, donde hay mar. Hay teorías y teorías que yo, no sé, yo creo que algún día esto se va a saber. Y hay un par de casos que tenemos para el día de hoy que justo cuando estábamos analizando la pauta, Mauricio decía, oye, hay puros casos antiguos y encontramos uno que es más o menos reciente. Sí, un caso muy bueno, muy bueno. El de Dani Filipides, se Ujú. llama el tipo. Esto pasó en febrero del 2018. Era canadiense el Dani y estaba de viaje de esquí con sus amigos en Nueva York. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y ellos ya llevaban esquiando harto rato, llevaban horas esquiando y deciden prepararse para entrar al albergue. Y aquí es donde Dani dice que quería hacer una última carrera montaña abajo antes de la hora de almuerzo, ¿cachai? Así como esta motivación, ya nos vamos a entrar al albergue, ¿sabes qué? Démosle la última carrera Muy y mala nos idea. entramos todos contentos. Eh, Llegó las 4 de la tarde Ya. y Dani lo tratan De de ubicar, de llamar. contactar, Ya. ¿cachai? De ubicar. Y resulta que este tipo no devolvía ninguna llamada, mensaje de texto, y ahí los amigos se empiezan a preocupar. Y dice, oye, pero hicimos la carrera y este tipo no No baja, aparece. no aparece, ¿qué onda? ¿Cachai? Entonces lo tratan de buscar y al no poder encontrarlo, le dicen a los empleados del albergue que su amigo estaba desaparecido. Y ahí se forma una comitiva de 130 personas Oh, que empieza, son un montón, un que montón, empiezan a viejo. recorrer la montaña y no lo encuentran, ¿cachai? Y acá viene lo heavy, porque 6 días después, Ya. la esposa de Filipides recibe una llamada telefónica, ¿cachai? 6 días. Ya. O sea, hablemos que, no sé, tenéis que tener un celular muy bueno para que te aguante 6 días también en algún lugar recóndito. Eh, y la esposa de Filipides no reconoce el número. Ya. Y como que la voz sonaba como lejana, como que hubiera interferencia Ya. en, en- en la llamada, ¿cachai? Pero al final reconoce que era la voz de su esposo, Dani, Oh. ¿cachai? El tema es que ella le empieza a preguntar y este tipo como que se mostraba como incoherente, como que estaba confundido, ¿cachai? Como que la llama y después le corta el teléfono, ¿cachai? Y ella vuelve a tratar de insistir y se contacta otra vez con el Dani y le pide que por favor llame al 911 para pedir ayuda, ¿cachai? Ya. Porque él no sabía dónde estaba. Entonces llama al 911, eh, el 911 le contesta y él dice que no sabe dónde está, pero se pone a describir más o menos como el entorno, Ya. ¿cachai? Ahí sale un equipo a buscarlo y lo encuentran unos paramédicos, ¿cachai? Con todo su equipo de esquí, Ujú. pero se dan cuenta de que él necesitaba asistencia médica y curiosamente sostenía un iPhone nuevo y alguien Ya. le había cortado el pelo, ¿cachai? Ya, eso Está es muy random. curiosísimo. Eh, de alguna manera, este tipo de estar en Nueva York, adivina dónde lo encuentra, en California. O sea, Ya. un trecho más o Medio menos salto. largo, po, Ya. ¿cachai? No recordaba cómo llega ahí, tampoco sabía qué día era, y cuando le dicen los paramédicos, le dicen, oye, pero tú estás acá en California, te llevan buscando 6 días, ahí el tipo le entra en un ataque de histeria porque se empieza a sentir Claro. como abrumado, ¿cachai? Y emocionado también. Y ahí es donde se instala la teoría principal, de hecho, de este caso, Ya. es que podría haber sido secuestrado en la parte trasera de un camión de plataforma grande, ¿cachai? Pero es una teoría porque nunca se Es que pudo es comprobar que no este tiene, no fenómeno y tiene tampoco tiene como. mucho sentido, No, po. ¿cachai? Pero de que el tipo desapareció, lo encontraron en otro lado, está documentado y todo, el caso es real, ¿cachai?
pero anda a saber qué pasó, Pero po, es que, porque el es tipo que tampoco sabe, po. lo que pudo haber pasado, esta es una teoría acá propia de Insomnia, lo que pudo haber pasado es que él se puede haber sacado la cresta esquiando, terminó inconsciente y se lo llevaron. De otra forma él no... O sea, es lo único ¿Cachai? que podría más o menos calzar, ¿cachai? Porque por Pero de ejemplo, allá, acá se habla de que a él lo secuestran. Ahora, no, creo que no, como te digo, lo random es que le den alguien le dé un celular nuevo, un iPhone, y le corten el pelo, ¿cachai? Como que no, eso no tiene como... no, y ¿sabes qué otra cosa curiosa de este caso? Que ya, pues, puede haber sido una caída, como dices Mm, tú, el tipo baja, se cae, lo encuentra, lo encuentran personas, se lo llevan a algún lugar, pero el tema es por qué estas personas no lo llevan a un centro asistencial, mm. po, ¿cachai? Porque él, ¿Por qué el tipo llega a estar parado porque él creo que mm, llega al aeropuerto. Lo encuentran claro, llega en cerca del una bodega, aeropuerto, en una especie en una de... bodega cerca del aeropuerto? Claro. Sí. Entonces, igual es medio random, Y con igual, todo el equipo de y para con todo el equipo de esquiar. equipo. En California, o sea, el clima también es como, O sea, como bien es distinto. que el trecho es bastante... ¿Cachai? Sí. Qué raro. Bueno, es un caso que, como decías tú, Mauricio, aún no se ha podido probar nada de la teoría Y principal, es ¿cachai? relativamente reciente, no ha pasado 2018. mucho tiempo ¿Qué desde será que de él? ocurre. ¿Qué será de él? Buena pregunta. Sabes Porque que yo creo que intenté buscar información y sabes que no he vivir encontrado nada más una del tipo. experiencia así, Mm. yo creo que el tipo no va a ir a esquiar nunca más, ¿ah? Capaz, po, se queda encerrado en su casa jugando videojuegos de esquí. Claro. Oye, ¿sabes que el segundo caso que vamos a analizar esta noche, para ir ya terminando este episodio, es el de Kate Parkins? Y este sí que es antiguo porque ocurre en 1952, ¿ya? Y este caso trata de un niño de 2 años llamado Kate Parkins que desapareció de su casa en Ritter, Oregon, ¿ya? Y él desaparece en medio del invierno. Fíjate que él había estado jugando afuera con su abrigo, su chaqueta puesta, ¿cierto? Pero estaba lejos de estar equipado para pasar toda la noche afuera y solo, ¿ya? Ahora, la familia, ¿cierto? Y un grupo de búsqueda de la misma ciudad, digamos, lo buscaron de inmediato y no lo encontraron de inmediato. Porque empezaron a seguir sus pequeñas huellas hasta un punto de que las huellas desaparecieron por completo. Oh, es como cuando se pone a nevar en Punta Arenas y uno empieza a pisar, ¿cachai? Y Y de la repente misma como nieve que las empieza a huellas tapar. Pero claro. en este caso estaba el caminito de huellas del niño hasta un punto que era como que el niño voló, ¿cachai? O desapareció o lo sacaron de ahí porque no había ninguna huella más. ¿Cachai? Era como que le evitó de alguna forma o desapareció. Entonces, el caso dice que no habían otras huellas de animales o adultos cerca. Terminaba el sendero de huellas de este niño de Kate Parkins y no había nada más. Y 19 horas después, fíjate que lo encontraron. Encontraron a Kate que estaba a unas 15 millas de distancia de su casa. ¿Ya? Oh, igual harto, po. Él se había quitado la chaqueta y estaba tumbado boca abajo en la nieve en un estanque helado. Una masa de agua. ¿Ya? Kate estaba vivo, por suerte. ¿Ya? Y al paso de algunos años le intentaron preguntar por qué se había escapado y cómo había sobrevivido. ¿Ya? Y acá volvemos al síntoma anterior que él no se acordaba. Igual que el caso anterior, él no se acordaba qué había pasado. Oye, Ahora, es heavy esto porque, bueno, 15 millas deben ser poco más de 20 kilómetros de distancia, po. para un niño de dos Para años, un niño de 2 años en la nieve y de noche, es brutal. o sea, porque analicemos el tema, o sea, desaparece un niño de 2 años que estaba jugando afuera en su casa, solamente con una chaqueta, arropado con una chaqueta, desaparece 19 ¿cuánto era? 15 millas, Son perdón, 15 15 millas. millas de distancia de su casa. El sendero de huellas se borra, o sea, no hay huellas de animales, ni de otras personas, ni de autos, ni de nada. Y Mm. después de 19 horas de búsqueda intensa lo encuentran en un pequeño lago, en un estanque que estaba congelado, acostado de guata. No. ¿Cachai? Y vivo, por suerte. ¿Cachai?
Lo más terrible es que el niño, bueno, tuvieron que esperar que pasara un tiempo, ¿cierto? Para ver si él recordaba y no recordaba nada. Ahora, acá entra Les Stroud, que es un experto en supervivencia. Al de Survivor Man. Correcto. Él filmó un segmento para el documental, que es el mismo documental que lleva por el mismo nombre, Missing 411, para demostrar cuán posible hubiera sido para Kate, de 2 años, caminar tan lejos y solo en medio del invierno, especialmente de noche. Y hasta el día de hoy nadie está seguro exactamente de cómo este niño logró sobrevivir en esas condiciones climáticas, y lo más probable es que nunca lo sepamos. Claro, Porque porque también, sí, porque también no se sabe cuántas horas él estuvo de guata, desnudo prácticamente, en ese lago congelado. sí, ¿Cachai? es heavy esto de las desapariciones. Bueno, ya revisamos 2 casos que son bastante Y yo creo que intrigantes. más adelante vamos a revisar Hay, muchos más. sí, porque hay bastantes casos Nos y quedan debido a esto 409. también es real. Nos quedan 409 casos. ¿Sí? Es heavy porque bien ya comentábamos como de patrones y de cómo han surgido teorías y especulaciones sobre lo que Mm. podría haber sucedido en estas situaciones de desapariciones en áreas naturales o parques. Y bien lo comentabas tú delante que algunas Las ideas, teorías, las teorías. algunas teorías incluyen intervención de criaturas legendarias como Pie Grande, porque acá se mete de todo, abducciones extraterrestres, cultos satánicos, mutantes, campesinos caníbales, bases secretas del gobierno, portales dimensionales. Guau. Pero yo tengo entendido Ujú. que hay una teoría que es particularmente extraña, Ya, por una especie de depredador desconocido y experto en camuflaje, ya. que A podría ver. estar relacionado a estas desapariciones de América, que sería algo como el depredador invisible. ¿Tú cachai algo de eso? El Del, depredador. de... Y por algo se llama depredador, fíjate. David continuó explorando este tema de los 411, ya en otro libro posterior a su saga de estos 4 libros. Y él acá detalla un encuentro particular con una mujer, ¿ya? Esta mujer se llamaba Jan y era una mujer que vivía en el bosque de Ohio. Entonces, ella le cuenta una experiencia que tuvo, que esta historia se desarrolla durante el inicio de la temporada de caza en Ohio, y esta mujer, de nombre Jan, se encontraba en su puesto de caza, en medio del bosque, ¿Ya? ¿ya? Entonces, Jan le cuenta a David que mientras esperaba, ¿cierto?, con paciencia avistar a algún ciervo para su consumo, Jan notó que hubo un cambio muy brusco y repentino en el ambiente del bosque. Entonces ella comentaba que todo parecía más silencioso de lo habitual. Ella Una habla persona que conoce el que bosque. conoce el bosque. Claro. Ella hablaba de que daba la impresión como que las aves, los insectos, toda la vida silvestre hubiera desaparecido de manera abrupta. ¿Ya? Entonces vino una quietud tan plena y tan extraña que ella se empezó a inquietar, a incomodar con esta tremenda quietud de un silencio tremendo, ¿ya? Y ella ya empezó a mandar un mensaje a sus amigos, un mensaje de texto a través del celular, a un amigo describiendo la sensación como que ella captaba como que había algo malo en el lugar y que eso ¿Ya? ocasionaba que todos los animales se hubieran retirado o quedado en completo silencio. ¿Ya? Entonces, ella inicialmente con su experiencia de mujer de bosque, ¿cierto? De una persona que vive en el bosque, ella atribuyó este silencio abismante a la posible presencia de algún depredador como un puma o un coyote en la zona. Ya. ¿Ya? Entonces, ella de pronto se da cuenta de que se trataba de algo más desconcertante. Y esto es porque recibe el nombre de depredador. Ella empezó a observar detenidamente el entorno del bosque y notó un fenómeno visual totalmente extraño y aterrador. A unos 20 metros de distancia de su puesto de caza, se llevó una sorpresa tan escalofriante que ella se queda totalmente inmóvil cuando ella ve, entre medio de la maleza, la vegetación, ve una figura en movimiento a 20 metros de distancia que, algo distorsionada por la rapidez, ella lo describió
como literal el depredador de la famosa película de Alien. Tenía Oh, esa figura como de reptil humanoide, ca- ya que se movía entre medio de la vegetación. Entonces ella le comenta a David que esta criatura la observó a la distancia durante un tiempo, ¿ya? O sea, ya, imagínate el contacto visual entre ella, muerta de susto, ¿cachai? A 20 metros de distancia estaba esta criatura que se parecía a Depredador de la película. Cruzaron miradas, ¿cierto? Hubo contacto y esta criatura después se va. Desaparece entre medio de los árboles. Y ella cuenta, para terminar su experiencia, que a medida que esta criatura se fue alejando, todo el sonido del bosque empezó a volver lentamente. oh, qué heavy. Y eh, como dato curioso, a mí, tú sabes que, bueno, yo creo que todos ustedes saben que a mí me encanta el tema de la criptozoología. Ca- Y hay un tipo de críptido que se conoce como camaleones, ya que Ya, serían eh, reptiles, por así decirlo, reptiles alienígenas, ya, que tendrían la capacidad de camuflarse en cualquier entorno. Por eso probablemente esta mujer no lo había visto o no lo pudo ver de forma tan nítida hasta que esta criatura se detiene y cruzan miradas. Fíjate que los críptidos que se conocen como camaleones tienen como su nacimiento, por así decirlo, en Clapham, Inglaterra. Y esta es ya, una teoría que es impulsada por el autor Michael Ian Black, que él asegura tener una fotografía de un reptil alienígena, justamente en los bosques de Clapham, Inglaterra. Ahora, según estas teorías, las imágenes capturadas muestran entidades parecidas, ¿cierto?, a reptiles humanoides entre los árboles, camuflados, por así decirlo, entre los árboles. Y este mismo autor, Michael Ian Black, dice que estas entidades aparecieron en las fotografías, pero no estaban presentes en el lugar donde fueron tomadas. ¿Cachai? Según él, ¿cómo te explicáis eso? ¿cómo te explicas eso? Entonces, esta es una de las teorías, de las tantas teorías que existen en torno al caso del Missing 411, que es de esta Oye, especie de depredador, reptil humanoide, camaleón. Hay un sinfín de teorías que se entremezclan, pero esta es la única quizás con un testigo que dé un testimonio tan brutal como el caso de esta mujer que estaba cazando. tengamos en cuenta que las personas que se dedican a la caza están muy pendientes a todos los factores, pues. Entonces tienen un oído más desarrollado, o sea, más entrenado, quizás, Claro. si lo quieres llamar así. Es que están Eh, están más cómodos, están más insertos sí, en la pues, naturaleza, ¿cachai? Están más... entonces saben el lugar donde tienen que estar, Es como, saben cómo se tienen que mover, saben lo que suena en el es bosque. como, por ejemplo, cuando uno va a acampar, uno va dos, Sí, tres veces al año, y cualquier ruido para uno ya, no sé, pues una invasión alienígena, andan fantasmas, la llorona, el chupacabra, cualquier cosa, ¿cachai? En cambio ellos no, pues yo, por ejemplo, yo he visto personas que te caminan por la noche en el bosque a oscuras, pues. Mm, Yo sí, esa pues. bueno, no la hago ni cagando, ¿cachai? Entonces, entonces imagínate, porque también hay un par de experiencias que algún momento la vamos a comentar, pero a todos los que nos están escuchando, todos los que van a escuchar este podcast en distintas plataformas, coméntenos abajo, háganos llegar sus comentarios, qué teoría les gusta más, qué creen ustedes, si esto es pura casualidad, un invento de nosotros, un invento del gobierno, no sé, pues ahí coméntenos, o si saben de algún otro caso que quieren que toquemos, coméntenlo abajo en la cajita de comentarios y nosotros lo vamos a tocar tanto en redes sociales como quizás en algún futuro episodio de Insomnia. Por lo demás, mi última acotación, si yo hubiera estado en el lugar de ella, en el bosque cazando, yo veo esa cuestión y yo me rajo a tiro. Yo me rajo de ir disparando, no sé, Sí, al mono ese o al aire, no sé. es ¿Cachai? verdad. Oye, ¿sabes que hay un tipo que se llamaba Kyle Polich, Ya. que es un científico de datos y tiene precisamente un podcast donde analiza las afirmaciones de Paulides, de Missing 411, en un evento de escépticos?
Ya, ¿cachai? Y curiosamente concluyen que supuestamente estas desapariciones no son excepcionales, ¿cachai? Y que se podrían explicar por causas comunes como caídas, problemas de salud, desapariciones deliberadas, claro. etcétera. Este tipo examina los datos y supuestamente no encuentra evidencias, ¿cachai? De hecho, su análisis fue súper discutido en México. Tengo entendido que en un encuentro que se hizo en Monterrey. Ya. Eh, pero este tipo dice que no encuentra pruebas, pero sin embargo, acá yo doy el pie a Paulides, sin embargo hay casos que son realmente extraños, Mm. ¿cachai? Y que están documentados, ¿cachai? Entonces, como que de repente, claro, pongo esta paralela, como que, claro, hay gente que de repente dice, no, sabéis que esto no ocurre, pero de repente, ¿cómo te enfrentáis a los temas que sí están documentados, que tienen registros, tienen testigos, ¿cachai? ¿Cómo podía Y, no, afirmar y tampoco algo? le encontréis en algunos casos sentido o algún origen. Porque, por ejemplo, Claro, con el caso del esquí, claro, tú puedes decir, no, fue una caída, se cayó, se golpeó la cabeza, ¿cachai? Pero ¿cómo explicas que él desaparece 6 días, aparece en otro estado de Estados Unidos? Uno puede decir, no, fue un carrete magnífico, ¿cachai? Que se pegó un carrete de 6 días y, ¿cachai? de esos De bélicos. esos bélicos, ¿cachai? Pero hay ciertas cosas que no encajan en la historia. Sí, es real, es real. Entonces, no sé. O el tema Sí. del niño, el caso de Kate Parkins que analizamos. ¿Cómo desaparece, cómo un niño se mueve solo en invierno en la noche esa cantidad de kilómetros? Oye, ¿sabes que me acordé de algo? ¿Mm? Justo cuando mencionaste el nombre de Kate Parker, porque traigo una recomendación que ya lo adelantabas anteriormente, Bueno, eh, que es el documental Missing 411, que fue estrenada el año 2017. Está disponible, lamentablemente, adivina dónde, en alguna aplicación de pago, ¿no? en alguna aplicación de pago, en este caso Apple. Ya, Eh, pero para quienes tengan la oportunidad de verla, bueno, este documental está basado en la serie de libros de David Paulides y relata, perdón, las extrañas desapariciones de 5 niños ya, en lugares desolados de Estados Unidos a lo largo de varias décadas, y ahí precisamente aparece el caso de Kate. ya. eh, Está basada en hechos reales y acá trata de meterse como en los casos desde varias perspectivas, por una lucha obviamente de llegar a la verdad. Y acá aparece Les Stroud de Survivorman Ujú. y también aparece la ex secretaria del Interior nombrada por Obama, Ken Salazar. Y Wow. ellos son interrogados en el documental por su conocimiento del caso. Acá particularmente yo me quiero detener porque también quiero dejar este halo de duda y misterio, pero el director de este documental, ¿sabes cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Se llama Benjamín Paulides. Mm. Yo con eso te lo digo todo. Por supuesto, invitamos a las personas a ver el documental y sacar sus propias conclusiones. Sí, por supuesto. Oye, Nosotros acá les traemos la le información nomás traemos lo la más objetiva información, posible. claro. Ojalá no desaparezcamos hoy en la noche después de hacer este episodio. Mira, Eh, que- con la porque ya, lluvia que hay acá en porque ya, Santiago, yo creo que ya estamos ya próximos. hemos tenido bastantes problemas para sacar los últimos episodios, así que yo creo que, Es real. querida audiencia, criaturas sobrenaturales y Mauricio, hemos llegado al final del episodio. Se nos va. Se nos va otro episodio más, el número 19, Desapariciones misteriosas, el caso Missing 411 de Insomnio, un podcast para no dormir. Recuerden seguirnos en Instagram, TikTok, en X o X, no sé cómo se llama ahora, que antes era Twitter. Suscríbanse acá Ujú. a YouTube, suscríbanse en Spotify, en Evox, escúchenos en Podtail, en Google Podcast, bueno,
creo que son todas las plataformas donde Envíenos sus estamos. historias también, Envíenos sus recuerde. historias también a insomniapodcastcl@gmail.com, a nuestra comunidad en Reddit, insomnia-podcast-cl, igual DM también de Instagram, y pronto vamos a tener también nuestra comunidad, nuestro grupito ahí en WhatsApp para que nos envíen sus audios, para que nos envíen sus evidencias sobrenaturales, nos envíen de todo, y también para que se enteren de las próximas novedades de Insomnia. Así que, querido Sí, y Mauricio, coméntenos también si les gustaría estar incluidos en el WhatsApp. sí, esta se nos va a descontrolar, ¿ah? Esto se nos descontrola. Vamos a crear el grupo y le vamos a poner silenciar por un año, para siempre, no sé. Ya, Mauricio, oye, muchas gracias por el capítulo de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Esperemos que el viernes a la misma hora. Así que tengan Así es. dulces pesadillas, y esto fue Insomnia, un podcast para no dormir. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.